Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar inicio entonces a la reunión. Hola y bienvenidas estimadas personas participantes a nuestra sesión de hoy, titulada Producción y Aprovechamiento Energético de Biogás en el Tratamiento de Agua Residual. Está disfrutando de un curso ofrecido gracias al apoyo del GEF Crew Plus Project, cuyo propósito es proveer conocimiento y brindar un espacio para la co-creación de soluciones de agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. El GEF Crew Plus es un proyecto de colaboración financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que es coimplementado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 18 países de la región del Gran Caribe. El GEF Crew Plus está siendo ejecutado en nombre del BID por la GIZ y la Organización de los Estados Americanos, y en nombre del PNUMA por la Secretaría del Convenio de Cartagena. El proyecto GEF Crew Plus ofrece soluciones innovadoras y basadas en naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y en la salud pública. De igual manera, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, es la institución especializada en la formación y capacitación del recurso humano a nivel local, nacional y regional, por lo que es un placer para nosotros ser la institución encargada de facilitar este espacio de aprendizaje. La institución fue creada en 1954 en el seno de las Naciones Unidas con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el seno además de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano. Mi nombre es María Paula Rojas, yo soy la asistente del proyecto, algunos los conozco por sesiones anteriores, algunos pues no tengo el placer de conocerlos y voy a ser la persona que acompañará al docente el día de hoy. Antes de comenzar, les comento que esta sesión se grabará y se cargará al sitio web del campus virtual del ICAP. Y pues si no desea ser grabado, les solicito amablemente que lo indique por medio del chat. Ahora voy a hacer la presentación de la persona facilitadora que tenemos hoy, el día de hoy. El facilitador que nos acompaña hoy es don Eric Centeno Mora. Eric es doctor en saneamiento, medio ambiente y recursos hídricos por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Agro Paris Tech en Francia e ingeniero civil por la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia profesional en empresas nacionales e internacionales relacionadas con el tratamiento de agua para el consumo humano y aguas residuales. Con proyectos además en países como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica, México, entre otros. Y actualmente además es docente e investigador en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Sus temas de docencia e investigación se relacionan con la ingeniería ambiental, acueductos y alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales, tecnologías anaeróbicas, control de emisiones y recuperación de subproductos del saneamiento de aguas en aguas residuales. Entonces, le doy la palabra a don Eric para que inicie la sesión de hoy. Bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Primero voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ahí está. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, Perfecto. correcto. Ok. Primero quisiera agradecer a LICAP y a CRU por la invitación a este evento tan interesante y también agradecer personalmente a María Paula por su apoyo durante toda la sesión y durante el diseño de los módulos. Eh, Como María Paula les anunció, mi nombre es Eric Centeno Mora, soy docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica, y el tema que les voy a presentar hoy es uno de los temas de investigación en los que yo trabajo y en los que trabajaba también en la parte de consultoría, eh, con el que tiene el título Producción y Aprovechamiento Energético de Biogás en el Tratamiento de Agua Residual. Entonces, la idea es que hagamos una revisión bastante densa y general de lo que es este tema, que es muy amplio y que yo siento que tiene un grandísimo potencial de desarrollarse en nuestra región, ¿verdad? Que es una región bendecida por un clima tropical, entonces es la temperatura perfecta o más adecuada para este tipo de procesos. Vamos a verlo a lo largo de la presentación. Entonces, esta presentación está, bueno, ahí tiene mi contacto también, ¿verdad? Cualquier consulta o comentario que no nos dé tiempo de abordar durante la sesión de preguntas, con mucho gusto les puedo responder después de que me envíen un correo electrónico. Ahí tienen ustedes la tabla de contenido.
ven que son bastantes puntos los que vamos a tocar, entonces no nos da tiempo de profundizar en cada uno de ellos. Varios de esos temas que están ahí perfectamente darían para hacer una presentación de 2 horas de cada uno de cada uno de estos, pero en este caso el tiempo es limitado y la idea es que ustedes se lleven una visión general, una visión bastante amplia de los requerimientos de la recuperación y generación de biogás en esos sistemas y de las posibilidades principalmente, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una introducción del tema para entender un poco la problemática a la cual nos enfrentamos, problemática u oportunidad, dependiendo de cómo lo queramos ver. Vamos a pasar por un tema también de fundamentos de digestión anaeróbica para recordar un poco los conceptos generales, cuáles son los requerimientos del proceso. Vamos a ver en dónde en una planta de tratamiento de aguas residuales se puede aplicar digestión anaeróbica para producción de biogás y también cuál es el objetivo dentro del proceso de tratamiento de esa digestión anaeróbica. Después vamos a ver un poco las características del biogás generado, cuánto se produce y cuáles son la composición de ese biogás. Vamos a ver rutas de aprovechamiento energético del biogás, cómo lo puedo aprovechar una vez que se genera y qué requerimientos tiene de tratamiento o de acondicionamiento de ese biogás para poder ser utilizado para cada uno de esos usos. Vamos a ver después algunos ejemplos de aprovechamiento de ese biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales en escala plena. Eh, vamos, eh, vamos a ver casos reales y un caso también académico. Después vamos a hablar de algunos temas emergentes, principalmente en la parte académica de investigación relacionados con el tema de digestión anaeróbica y una conclusión general sobre la gran oportunidad que nos da esa digestión anaeróbica. La sesión va a ser continua por el tema de limitación de tiempo. Después vamos a pasar a unos 10 minutos, 10, 15 minutos, espero yo, de preguntas y comentarios para que podamos escuchar sus opiniones. ¿Ok? Entonces, empezamos con la introducción de una vez. El objetivo del módulo es entonces introducir a ustedes participantes en el tema de digestión anaeróbica en plantas de tratamiento de aguas residuales y en las diferentes posibilidades de aprovechamiento energético de ese biogás que se genera durante la digestión anaeróbica. Entonces, la idea es que ustedes al final de este módulo tengan una visión más amplia para que puedan plantear soluciones de generación y aprovechamiento de biogás en plantas de tratamiento de sus respectivos países. Entonces, no vamos a aprender a diseñar el sistema completo, pero por lo menos tener una idea general de lo que se puede hacer y a partir de ahí yo les voy a dar algunas referencias o bastantes referencias para que puedan investigar por su parte también, profundizar en este tema tan interesante y puedan formular sus proyectos, ¿ok? Básicamente. Eh, Repasando un poco el tema de aguas residuales, probablemente los aquí presentes conocen ese tema de memoria, pero es importante reconocer y recordar cuándo o en qué momentos que se generan nuestras aguas residuales municipales para entender su composición también. Entonces vean que las aguas residuales es todo lo que consideramos aguas sanitarias, de servicios sanitarios, pero también lo que llamamos aguas grises o aguas jabonosas también, que incluyen aguas de las pilas, de cocina, agua de las lavadoras y agua de duchas y lavatorios. Entonces, todo esto, el conjunto, tiene que tener tratamiento, tiene que tener una adecuada gestión y esa adecuada gestión normalmente se lleva a cabo en sistemas de tratamiento de residuales que pueden ser individuales, tanque séptico con infiltración al terreno, o pueden ser también un tratamiento descentralizado, ¿verdad? En plantas de tratamiento de aguas residuales o centralizado en plantas de mayor capacidad. ¿Ok? Entonces, a nivel de tratamiento de aguas residuales, pues problemática, muy rápidamente, vean que la principal preocupación o la primera es el tema de salud, ¿verdad? Asociado al tratamiento de las aguas residuales, a la calidad del agua y a los problemas sanitarios. Una vez abordado el tema de salud, entra también en juego el tema ambiental, ¿verdad? Que muchos de nuestros países se encuentran en este momento ahogados, ¿verdad? Por la problemática ambiental de las aguas residuales, la contaminación de los cuerpos hídricos o mantos freáticos también. Y hay un tema también económico. Eh, Cuando se pierde el ecosistema, cuando se pierde la naturaleza, pues obviamente se va a afectar también algunas fuentes de ingresos que para nuestra región son muy importantes,
como lo son el turismo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver durante esta presentación que las aguas residuales no son solamente un problema, son también una posible oportunidad para generar subproductos valorizables y esos subproductos pueden ayudar también a mejorar las condiciones económicas de las comunidades, como vamos a ver a lo largo del tema, ¿ok? En este caso del biogás. Entonces vean que las aguas residuales, si vemos la composición de ellas, eh, tienen más de 99.9% de agua y menos del 0.01% de sólidos. Entonces, la problemática de las aguas residuales se encuentra, las aguas residuales municipales, ¿verdad? De origen doméstico, se encuentra relacionada con esos sólidos. Una pequeñísima porción de las aguas residuales que son sólidos y que traen compuestos químicos, microorganismos, nutrientes, materia orgánica, grasas, aceites, celulosa y para el caso de nuestra presentación, también traen energía química, ¿verdad? Que está básicamente relacionada con la presencia de esa materia orgánica. Entonces, esa energía química o esos diferentes componentes, yo los puedo aprovechar de alguna manera u otra y generar, en nuestro caso, biogás, que es energía. Puede ser también aprovechar las grasas, los aceites para generar energía. También puedo aprovechar también nutrientes. Entonces, hay una serie de elementos, en nuestro caso vamos a centrarnos en la energía química, el biogás, pero hay otra serie de elementos que se pueden aprovechar de las aguas residuales y evitar su descarga a cuerpos hídricos y contaminación e intentar implementar medidas de economía circular, ¿ok? En nuestro caso nos vamos a enfocar en la energía química, en el biogás, pero la idea es que también entendamos que hay otras posibilidades además de solamente la energía química y el biogás. Entonces, aquí ustedes tienen algunas referencias importantes. eh, algunas de ellas son de acceso libre. Yo se las pasé a María Paula para que se las facilite, ¿verdad? Pero tenemos bibliografía en el tema específico de tratamiento anaeróbico de aguas residuales, recomendado principalmente el libro de Chericharo, ¿verdad? Un brasileño que ha investigado ese tema por más de 20 años. Eh, esta nota técnica también de 2018 está en español. eh, es bastante completa a nivel de diseño y operación de sistemas tipo USB para tratamiento de aguas residuales municipales, específicamente municipales o urbanas. Tenemos también libros específicos para la gestión anaeróbica de lodos, no solo el agua, sino el lodo en este caso, que tienen ahí ustedes en pantalla. Libros específicos para el aprovechamiento del biogás también. Les recomiendo principalmente este primero, ¿verdad? De Anaerobic Reactor for Sewage Treatment, Design, Construction and Operation. Este libro no es gratis, pero vale la pena la compra, ¿verdad? Es muy reciente y tiene muchos temas muy específicos en esa área, ¿ok? Y finalmente, algunos libros más generales sobre economía circular y gestión de aguas residuales también, que incluyen el uso del biogás, ¿ok? Entonces, de una vez continuamos con el tema de fundamentos de la digestión anaeróbica. Aquí tienen ustedes una visión resumida para recordar o reconocer algunos aspectos importantes que diferencian a la digestión anaeróbica de la degradación aeróbica. Entonces vean que normalmente yo tengo dos caminos en un sistema de tratamiento para convertir la materia orgánica, las aguas residuales crudas, que son materia orgánica, en agua tratada y descontaminar el agua, básicamente. Entonces, una ruta más clásica a nivel mundial son los reactores aeróbicos. Entonces, por ahí ustedes reconocerán sistemas, por ejemplo, de lodos activados, filtros biológicos, percoladores, filtros aireados. eh, Esa es la ruta aeróbica. Y tengo por otro lado una ruta un poco menos usada en el mundo, aunque en América Latina se usa más, ¿verdad? Que son los sistemas anaeróbicos. Entonces vean que hay diferencias desde el metabolismo microbiano, desde la parte bioquímica, hay diferencias importantes entre los dos sistemas. Entonces vean que en el caso de los sistemas aeróbicos, del 100% de la EQO que entra, de la materia orgánica que entra, en los aeróbicos, una gran parte se convierte en dióxido de carbono, básicamente la respiración, ¿verdad? Igual que nosotros, esos microorganismos, en el caso de los reactores aeróbicos, respiran.
40-50% se convierte en dióxido de carbono. Otra parte importante se convierte en biomasa, en lodo. Es decir, esos sistemas generan bastante biomasa. Y una parte pequeña se va con el efluente. Es decir, sale con el efluente, no lo traté. Entonces, esto sigue siendo una pequeña contaminación en el efluente de materia orgánica. Diferentemente, los sistemas anaeróbicos, desde su metabolismo, eh, tienen un comportamiento bastante distinto. Entonces, vean primero la generación de lodo, de biomasa, es mucho más baja. Entonces, de 5 a 15%. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, un sistema anaeróbico va a generar desde una cuarta a una quinta parte del lodo que genera un aeróbico. Eso es ventajoso, ¿verdad? Porque uno de los problemas más serios del tratamiento de residuales es dar gestión al lodo. Es un costo altísimo. Después, eh, muy importante para nuestro módulo y para los sistemas anaeróbicos, se genera biogás. Entonces, ese biogás, 70-90%, la de cubo entrante, es rico en metano. El metano es un hidrocarburo, entonces tiene un elevado potencial energético, como vamos a ver, y se genera en la digestión aeróbica. Y eso sí, uno de los problemas de la digestión aeróbica es que el efluente sale con una concentración de materia orgánica más alta, entonces 10 a 30%. Entonces, normalmente para nuestra región, el reactor anaeróbico solo no es suficiente para cumplir con parámetros de vertido. Entonces, normalmente es necesario un posttratamiento aeróbico. Sin embargo, vean que ya en el reactor anaeróbico reduje o removí, convertí a biogás y a lodo hasta 60-70% de la materia orgánica presente en el agua cruda. Entonces, hice ya un 70% del trabajo, más o menos. Si nos centramos un poco en el tema de proceso anaeróbico, es bastante complejo. Entonces decía por ahí un colega investigador que si usted tiene una bacteria aeróbica, esa bacteria aeróbica le hace todo el trabajo y le convierte la materia orgánica, puede ser por ejemplo un lípido, proteína, carbohidratos, se lo convierte una vez en dióxido de carbono y agua, ¿verdad? O sea, hace la respiración completa, el proceso completo. En el caso anaeróbico, no. En el caso anaeróbico tenemos un ecosistema bastante complejo, diferentes grupos de bacterias que trabajan en sintonía. Entonces, cuando un grupo falla, normalmente ese grupo son las más sensibles, las metanogénicas que están aquí abajo. Cuando ese grupo falla, se me descompensa, se me descontrola el proceso y falla la producción de biogás. Entonces, vean que tenemos una serie de pasos importantes en la digestión aeróbica. El primero de ellos es la hidrólisis. Yo tengo compuestos orgánicos de cadena larga, son grandes pedazos de materia orgánica, digámoslo así. Las bacterias no se lo pueden comer, entonces ellas tienen que generar enzimas, generar una especie de mecanismo para romper esas grandes cadenas en compuestos más pequeños, compuestos orgánicos que ellas se puedan comer. Entonces, ese primer proceso que se lleva a cabo por exoenzimas se conoce como hidrólisis. Normalmente es el proceso limitante o uno de los más lentos, ¿verdad? Entonces, la hidrólisis puede ser el proceso que me limite la digestión anaeróbica, principalmente en el caso de los sólidos, los compuestos sólidos. Después de que sucede este primer rompimiento de cadenas, tenemos una fase que se conoce como acidogénesis. Esos compuestos orgánicos se convierten en ácidos orgánicos de cadena relativamente larga. Después se tiene la acetogénesis, que en este caso es convertir los compuestos en acetato, ¿ok? Que es un ácido orgánico de cadena corta. Este acetato y hidrógeno también se convierten en esos dos compuestos. Yo tengo una serie de microorganismos que son las arqueas, no son bacterias, son arqueas metanogénicas que me convierten tanto el hidrógeno como el acetato por dos rutas distintas. Entonces tenemos las metanogénicas acetoclásticas y las metanogénicas hidrogenotróficas, me los convierten en metano. Entonces aquí vean todas las etapas que yo tuve que llevar a cabo en mi reactor. Puede ser reactor de lodo, reactor tipo biodigestor o reactor de fase líquida. Todo eso sucede en esos sistemas para producir metano. Entonces, metano, por un lado, y si yo tengo sulfuro, si yo tengo azufre, ¿verdad? En forma de sulfato, siempre lo voy a tener en las aguas domésticas, o casi siempre. Voy a tener otro subproducto
indeseable, pero que no puedo evitar, ¿verdad? Que es el sulfuro de hidrógeno. Entonces tenemos dos procesos que se van a llevar de manera simultánea para degradar mi materia orgánica y generar dos gases o varios gases, entre ellos dos importantes para nosotros, que es el metano, energía, y sulfuro de hidrógeno, que es el que huele mal, ¿ok? Entonces siempre va a tener también ese gas, sulfuro de hidrógeno, que es el olor a huevo podrido de los procesos anaeróbicos, y que tengo que saber lidiar con ese gas también, que vamos a ver más adelante. Más detalles sobre este proceso se puede consultar en la fuente adjunta en Chernicharo. Entonces ahí tenemos los dos gases importantes, metano y sulfuro de hidrógeno. A nivel de balance de DQO, entonces vean que yo tengo el proceso completo de degradación de materia orgánica, mido en este caso en DQO, demanda química de oxígeno, es un indicador de materia orgánica. Entonces yo tengo a lo largo del proceso la DQO que se va transformando en diferentes cosas. Entonces primero tengo una DQO que es no biodegradable, se llama recalcitrante, aparece aquí REC, que esa va a salir directamente con el efluente. Básicamente esa DQO no es biodegradable por procesos biológicos. Puede ser que tenga un pretratamiento químico o fisicoquímico que me permita convertirlo en biodegradable, pero de momento no lo puedo convertir en metano, básicamente. Tengo después la DQO biodegradable, que se me separa o se me convierte en DQO lodo, es aquel poquito, ¿verdad? Entre 10-15% que se me va a convertir en lodo. Y tengo otra DQO que es acidificada y se me convierte en ácidos orgánicos y acetato. De esa DQO acidificada, una parte de la DQO se me convierte en metano, una parte se me convierte en sulfuro de hidrógeno y otra parte pequeñita no es las bacterias no son capaces de asimilarla y se me queda como ácidos orgánicos, ¿ok? Entonces vean que esa DQO de metano esa es la que nos interesa convertir en biogás y es la que nosotros podemos aprovechar. Es una fracción relativamente baja, digamos, 30-40% de la EQO que se me convierte en metano y que puedo aprovechar energéticamente un poquito más baja, como vamos a ver más adelante. Entonces vean que son balances de masa que yo voy haciendo a lo largo del sistema y que tengo que considerar, vamos a ver más adelante, a la hora de estimar la cantidad de biogás que puedo aprovechar en mi sistema. ¿Ok? A nivel de proceso, es importante reconocer que la digestión anaeróbica tiene una serie de requerimientos. Entonces, primero temperatura. La condición ideal ronda los 30 a 35 grados centígrados, grados Celsius. En nuestras latitudes, en nuestra región, puede ser que estemos por debajo de eso, ¿verdad? Podemos estar entre 20 a 25 grados en el agua. Recuerden que eso es temperatura en el agua, pero es una condición adecuada también para la digestión aeróbica. No es la óptima, pero es adecuada. Se puede dar de manera adecuada la producción de biogás, siempre y cuando la temperatura en el agua sea superior a 15 grados, es la recomendación. Entonces, para América Central y el Caribe, creo que siempre, tal vez alguien me corrija después, pero creo que siempre vamos a tener esa condición. Ya si nos vamos más al sur, ¿verdad? Chile, por ejemplo, o algunas zonas tal vez probablemente de los Andes, sea más complejo. Y son temas que se investigan también, cómo tener digestión aeróbica en condiciones ciclofílicas, es decir, por debajo de esa condición mesofílica. Eso sí, considerar que cambios bruscos pueden afectar el ecosistema también. Y a nivel de nutrientes, necesitamos que el agua residual cruda, las aguas negras, las aguas que llegan a la planta de tratamiento, tengan suficientes nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, se conocen como macronutrientes, y también condiciones importantes de micronutrientes en menor concentración, calcio, magnesio, hierro, níquel, cromo, perdón, cobalto, molibdeno, zinc, magnesio y cobre. Entonces, esos en pequeñas concentraciones, también concentraciones más altas pueden ser más bien tóxicas. Nuestras aguas residuales municipales siempre lo van a tener, ¿ok? Es raro, siempre hay que hacer los análisis, pero es raro que las aguas residuales ordinarias o municipales no tengan esos nutrientes, entonces no nos tenemos que preocupar mucho por esa condición. A nivel de pH, eh, lo ideal es que el proceso se mantenga entre 6.5 y 7.5. Las bacterias metanogénicas son las que son más sensibles, entonces pHs por debajo de 6.5 van a afectar el proceso, van a hacer que el reactor se acidifique y van
a inhibir el proceso metanogénico. Y eso ocurre en reactores, por ejemplo, biodigestores o aguas residuales industriales, donde la alcalinidad, que es esa capacidad buffer de nuestra agua, no es suficiente y tenemos que agregar eh, alcalinidad, puede ser en forma de carbonato de calcio, puede ser en forma de soda cáustica, NaOH, ¿verdad? Hidróxido de sodio, hay diferentes maneras. Normalmente para el agua no es necesario, es suficiente alcalinidad en el agua cruda y además el proceso no es tan intenso. Vamos a ver que las aguas residuales ordinarias no tienen tanto, la polución no es tan alta, entonces la carga es baja y la alcalinidad suele ser suficiente. En el caso de la digestión del lodo, sí hay que evaluar el caso más de cerca. Puede ser necesario aportar alcalinidad dependiendo de las condiciones específicas de mi sistema. Eh, en la toxicología se habla de que todos los compuestos son tóxicos a una cierta concentración. Entonces, estos micronutrientes que son muy importantes para el crecimiento microbiano, cuando tengo en exceso, más bien van a ser tóxicos. Igual, otra vez, son las metanogénicas las que son más sensibles y pueden inhibir el proceso. Entonces, dependiendo de las condiciones de mi sistema de alcantarillado sanitario, si estoy en una cuenca o en un área servida con mucha industrialización, ¿verdad? Y tengo descarga de aguas residuales industriales, puede ser importante también analizar elementos como presencia de amoníaco, sulfuro, metales pesados y estar seguros de que estamos por debajo de la concentración tóxica, que son concentraciones relativamente altas, que pueden ver en la literatura también que les pasé. Casi siempre en nuestros sistemas, por lo menos en mi experiencia en Costa Rica, incluso en Brasil, casi nunca para las plantas municipales es un caso serio, es un caso grave. Entonces puede ser que incluso haya alguna actividad industrial, pero también tenemos límites de vertido, ¿verdad? En nuestras reglamentaciones para evitar que esas aguas lleguen sin tratamiento al alcantarillado sanitario. Es un tema que hay que gestionarlo también y entonces no se llega con altas concentraciones que puedan inhibir el proceso. De todas maneras hay que hacer la revisión, ¿verdad? Para estar seguros, pero normalmente no es crítico para las aguas residuales municipales. Eh, Se me olvidó mencionarles también, pero el módulo se centra principalmente en las aguas residuales municipales, ¿ok? No tanto en las industriales, que son otro mundo, y cada proceso industrial tiene sus propias consideraciones. Entonces aquí nos centramos en aguas residuales municipales o urbanas, como quieran decirles, ¿no? Prefiero municipales o comunales, que son las aguas sanitarias y las aguas grises que vimos antes. Entonces, pasamos a ver el tema de proceso de gestión anaeróbica en plantas de tratamiento, es decir, en dónde una planta de tratamiento puedo tener digestión anaeróbica y cuáles tipos de reactores encontraríamos en los sistemas de tratamiento también para, para esos sistemas. Entonces, tenemos dos grandes aplicaciones de la digestión anaeróbica en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. La primera gran aplicación es la clásica también muy conocida en todo el mundo, no solo en América Latina, es un proceso muy usado que es la digestión anaeróbica del lodo. Básicamente se lleva a cabo en digestores de lodo. Entonces recuerden que en mi planta de tratamiento de aguas residuales siempre tengo un subproducto sólido, que bueno, sigue siendo mucha agua y poca biomasa, pero normalmente, o poco lodo, pero le decimos fase sólida, que son los lodos. Yo puedo darle tratamiento, debo darle tratamiento a esa fase de lodo y se lleva a cabo en digestores de lodos. La segunda gran aplicación de la digestión anaeróbica es un proceso más reciente, no tan conocido en todo el mundo, pero sí en América Latina sí se usa bastante en unos países, vamos a ver, es el tratamiento anaeróbico directamente de las aguas residuales municipales. Entonces, en este caso, eh, damos tratamiento a la fase líquida, al agua residual, al agua cruda de una vez. En el caso de arriba es tratamiento al subproducto, al lodo, ¿verdad? Que se genera durante el tratamiento de la fase líquida y que hay que darle un adecuado tratamiento. Entonces voy a centrarme primero en el caso de la digestión anaeróbica del lodo. Ustedes pueden ver, este es un diagrama de flujo típico de una planta de tratamiento de cualquier país. Vamos a ver ahora incluso algunos específicos. Entonces aquí yo tengo primero del alcantarillado sanitario entra el agua residual cruda que está sirviendo a una población X en cualquier país de nuestra región. Tiene que pasar por un tratamiento preliminar
retiro básicamente sólidos de gran tamaño, ¿verdad? Rejillas, desarenador para retirar arena, medición de caudal. A eso se le conoce como tratamiento o tratamiento preliminar. Después, para la digestión anaeróbica del lodo, normalmente tengo un tratamiento primario. Eso es un gran tanque donde sedimenta los sólidos sedimentables, eh, parecido a lo que sucede en un tanque séptico, ¿verdad? Se le conoce como sedimentador primario. Y el agua sale del sedimentador primario sin sólidos sedimentables. Removí más o menos un 80% de los sólidos, un 30% de la materia orgánica, más o menos, que es tratada el remanente, ¿verdad? El remanente, el restante 60-70% lo trato en el sistema biológico, tratamiento secundario o biológico, donde tengo, puede ser un sistema de lodos activados, ¿verdad? Este flujograma, solo uno de los dos tengo, ¿verdad? No los dos. Sistema tanque de aireación con sedimentador secundario, sistema de lodos activados, o puede suceder también en algunos países de la región, en Nicaragua, por ejemplo, tienen un filtro biológico percolador y sedimentador secundario también. Entonces vean que estoy generando lodo. El lodo es básicamente el subproducto que queda después de que remueva la contaminación del agua. Recuerden que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo la contaminación, la materia orgánica, no la destruyo, simplemente la transfiero, puede ser al aire, ¿verdad? Como dióxido de carbono o como biogás, metano, en el caso de la adición aeróbica, o en forma de lodo o sólido, que en este caso se va al fondo de los sedimentadores, y ahí yo tengo que dar un tratamiento adecuado a esos lodos. Entonces, tengo la línea de tratamiento del agua, por un lado, pero tengo la línea de tratamiento del lodo también. En este caso, lo que sucede es que normalmente en la línea de tratamiento del lodo tengo un sistema de espesamiento para remover agua. Entonces concentro, sale del sedimentador primario un 2%, sistema máximo 1% de sólido y 99% de agua. Espeso el lodo, ahí subo la concentración a un 4%, más o menos 5% y 95% de agua para tener digestores más pequeñitos a nivel de volumen. Y en el digestor de lodo, digestor anaeróbico, es donde se da el proceso de, eh, se llama estabilización del lodo. Ahorita vamos a ver qué es básicamente, pero durante ese proceso de estabilización del lodo, de digestión, genero biogás y este biogás puede ser aprovechado. Por lo menos tiene que ser quemado, ¿ok? Porque el lodo, el biogás es metano, ¿verdad? Entonces, metano es un gas de efecto invernadero. Recuerden que más o menos 28% más potente que el dióxido de carbono. Entonces, por lo menos tiene que ser quemado. Ojalá, y es el objetivo de este curso, aprovechado, ¿verdad? Y el lodo también después tiene su tratamiento posterior, ¿verdad? Deshidratación, disposición y ojalá aprovechamiento también. Entonces, en el caso de la digestión anaeróbica del lodo, el lodo es un subproducto del tratamiento del agua y le doy tratamiento, en este caso sería estabilización, un digestor de lodos y ahí genero el biogás. ¿Ok? Entonces, esa es la primera ruta de generación de biogás normal en un sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, la parte del lodo. Eh, Normalmente, y es lo ideal, ¿verdad? Cuando tengo digestores de lodos, es para dar tratamiento al lodo primario, que es el que se produce en el sedimentador primario que les mencioné antes. Ese lodo es materia orgánica muy putrescible, es decir, se descompone muy rápido y genera muy malos olores y atracción de vectores, es decir, puede atraer moscas, ratas, etcétera, si yo no lo trato con cuidado. Y en este caso, esa putrescibilidad, digamos, o degradabilidad, se expresa en términos de porcentaje de sólidos volátiles con respecto a los sólidos totales. Entonces, los lodos primarios tienen muchos sólidos volátiles, aproximadamente 75-80%, que hace que se descomponga muy rápido. Entonces, el proceso anaeróbico, la digestión anaeróbica, tiene por función no solamente la producción de biogás, sino la estabilización por vía biológica de esa materia orgánica. Entonces, mi objetivo es hacer que ese lodo se descomponga o se degrade en condiciones controladas por vía anaeróbica, en lugar de descomponerse, por ejemplo, en el transporte, en el sistema de transporte del relleno sanitario o en el relleno sanitario. ¿Ok? Entonces ahí yo fuerzo la descomposición por vía anaeróbica
reduzco esa relación sólido volátil y sólidos totales y aprovecho y genero biogás. ¿Ok? Esa digestión o esa estabilización se puede hacer por otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener digestores aeróbicos de lodo, también se descompone en condiciones controladas, aunque ahí yo requiero energía. Puede ser también un compostaje. Entonces, el compostaje es una manera de estabilización también de la materia orgánica. Puede ser por métodos también químicos, ¿verdad? Hay diferentes sistemas. Sin embargo, la digestión aeróbica tiene la ventaja de que logro estabilizar el lodo, que puede ser lodo primario y lodo con mezclado, también vamos a ver ahora después, y al mismo tiempo genero biogás que se puede aprovechar energéticamente. Entonces, es un insumo importante, muy, muy importante. Un subproducto, pero muy importante. Luego, vean que a nivel de lodo, a nivel de digestor de lodos, lo que tengo es algo como lo que se ve en esta figura. Entonces, puedo tener lodo únicamente primario, puedo tener lodo primario y lodo secundario que se genera en el biológico, puedo tener lodo secundario, primario y se investiga, vamos a ver ahora más adelante, el uso de otros sustratos, con sustratos, puedo colocar grasa, residuos orgánicos para aumentar la producción de biogás también. Y lo que tengo es un sistema, un reactor, un tanque básicamente, en el cual el lodo entra, lo tengo con agitación o sin agitación, hay diferentes tipos, y lo tengo varios días ahí, unos 18 o 30 días, descomponiéndose en un tanque totalmente cerrado, el lodo, y generando biogás y digiriendo o estabilizando la materia orgánica. Entonces, como les comenté, usar concentratos permite aplicar el proceso que se conoce como codigestión y aumenta la producción de biogás. También puedo dar un pretratamiento lodo, se investiga eso para hacer que sea más biodegradable. Entonces, esa fase de hidrólisis que puede ser limitante, puedo acelerarla con un tratamiento físico-químico, vamos a ver más adelante. Y es un proceso, la digestión aeróbica, que se usa de lodo, que se usa muchísimo en el mundo. Entonces, en plantas de cierto tamaño, plantas grandes tienen que ser, en este caso, se usa ese sistema. Después vamos a ver algunos ejemplos. Incluso se usa en países nuestros, ¿verdad? Por lo menos que yo conozca, deben haber mucho más. Ustedes tal vez después pueden aportar sus comentarios, pero se tiene en Costa Rica, en la planta principal del país, se tiene en Costa Rica, en Nicaragua también, en la planta principal en Managua. En Chile se usa mucho, en Brasil se usa mucho también. Entonces, en plantas de cierta escala es un proceso que se recomienda cuando tengo el sedimentador primario. Entonces, vean que, como les dije, la escala normalmente varía en la literatura. A veces hablan de 20.000, a veces hasta 50.000 habitantes. Entonces, yo pongo ahí más o menos arriba de 30.000 habitantes equivalentes. Es factible desde el punto de vista económico usar digestión anaeróbica porque los procesos de digestión aeróbica, aquí los ven, el tamaño, la escala, son complejos, tienen muchas normas de seguridad también, vamos a ver más adelante eso, y empiezan a ser rentables el costo-beneficio a partir de poblaciones arriba de por lo menos 20.000. Hay que hacer el estudio financiero, pero son plantas de bastante tamaño también. Entonces, esta vía de lodo empieza a ser factible cuando tengo sedimentadores primarios eh, para poblaciones de cierto valor. ¿Ok? Después, el lodo digerido anaeróbicamente, que también se le conoce como digestato, tiene que ser deshidratado, entonces puedo tener filtros de bandas, centrífugas, diferentes procesos, hasta leche de secado, dependiendo de la escala, y puede ser valorizado también en la agricultura, por ejemplo. ¿Ok? A nivel de reactores de lodos, digestores de lodos, tenemos diversos tipos, principalmente de dos geometrías, ¿verdad? Tengo sistemas cilíndricos, como veíamos en la foto anterior, o sistemas en forma de huevo también. Dependiendo del proveedor, ellos tendrán sus recomendaciones, ¿verdad? Los dos funcionan bien. Los de huevo dicen que funcionan mejor para la agitación, ¿verdad? Y otro punto es importante, puedo tener algunos sin agitación y otros con agitación que hacen el proceso más eficiente. Entonces, en climas de en zonas de clima templado, es decir, arriba en el norte o más en el sur, se considera también el uso de calefacción para poder calentar el lodo, o sea, subir su temperatura y que el
por eso sea más eficiente. Entonces, incluso se puede usar el biogás para calentar el lodo en este caso. ¿Ok? Ahí tienen algunos parámetros típicos de la literatura a nivel de producción de lodo. Entonces, vean que tienen, con eso ya pueden hacer unos balances de masa, tienen producción per cápita de sólidos volátiles, en este caso sólidos totales, entre 35 y 45 gramos por habitante por día, más o menos un valor típico. Y con estas informaciones, relación sólidos volátiles, sólidos totales en lodo primario y eficiencia de reducción de sólidos volátiles en el digestor entre 40 y 55%, se pueden hacer algunos números para saber más o menos cuánto se genera de biogás. Ahorita vamos a ver eso más en detalle, pero vean que a nivel de diseño, el parámetro principal para el volumen es esta carga orgánica volumétrica. Entonces, con ese parámetro y esta ecuación, ustedes pueden más o menos darse una idea de cuál es el volumen necesario para el reactor, en este caso el digestor de lodos. En la otra línea, la parte del agua residual eh, es diferente, les comentaba, ¿verdad? Entonces, porque en este caso, igual yo voy a tener el tratamiento preliminar, pero después voy a tener el tratamiento biológico, o puede ser primario, primero, como en este caso. Entonces, el tratamiento secundario biológico, donde trato directamente el agua. Ya no esta vez el lodo que se genera, siempre se genera lodo, pero la digestión aeróbica se da en el agua. En este caso, puedo tener reactores tipo UASB, que significa reactor anaeróbico de flujo ascendente y manto de lodo. Vamos a verlo después en detalle. Puedo tener filtros anaeróbicos de flujo ascendente, puedo tener lagunas anaeróbicas también. Son sistemas biológicos en los cuales el tratamiento sea directamente en el agua, el tratamiento anaeróbico, y ahí directamente genero biogás. Entonces es una condición diferente. Después tengo que ir a un post-tratamiento aeróbico también, ¿verdad? Para cumplir con los requerimientos de reglamentación de nuestros países. Y no lo coloqué en diagrama de flujo porque se complica, pero también tengo que dar un tratamiento a la línea de lodo. ¿Ok? Aquí tenía un tratamiento a línea de gas y a la línea de lodo también. Entonces, en este caso, como les comentaba antes, eh, ocupa una temperatura elevada, arriba de 15 grados por lo menos en el agua. Entonces, adecuado para nuestras temperaturas en la región de América Latina y en el Caribe y en Centroamérica principalmente, para aguas residuales municipales, es el requisito. Entonces, se usa a nivel mundial en países como India, Egipto, México, Colombia y Brasil. Específicamente el caso de Brasil está muy expandido. Entonces, Brasil tiene más de 20 millones de habitantes que tratan sus aguas con esta tecnología. En Brasil, ellos son los que están a la vanguardia en la parte de investigación de este proceso. Ahí los reactores USB, los reactores anaeróbicos, son la tecnología más utilizada en el país para tratar las aguas residuales municipales, más que los lodos activados, más que las lagunas, ¿ok? Y tiene ventajas porque son sistemas compactos, vamos a verlos ahorita, compactos y que no requieren consumo energético también. Entonces, desde ese punto de vista, los reactores anaeróbicos en climas calientes para el tratamiento de aguas residuales municipales son y se pueden considerar como una tecnología madura, muy usada en el mundo también, no tan conocida en los países desarrollados porque ellos tienen muchos climas templados, ¿verdad? Climas fríos, pero en nuestros países de América Latina se utilizan. Se ha avanzado mucho en los últimos 20, 30 años para diseñarlos y construirlos mejor. Ahorita vamos a ver algunos detalles. Y en ese proceso se genera biogás. Entonces vean que yo puedo tener dos tipos diferentes de procesos. Puedo tener para la materia orgánica sistemas aeróbicos. En este caso tenemos un sistema muy conocido en el mundo, ¿verdad? Puede ser el proceso más conocido, más usado, que es el de lodos activados. En este caso, en su versión de aireación extendida. Entonces vean que en Costa Rica nosotros hicimos una investigación y más o menos el 95% de las plantas que se tramitaban en el país entre los años 2015 y 2000, más o menos, eran de esa tecnología, o sea, 95%, muy usado en Costa Rica. Me imagino que en otros países también muy usado, pero es una tecnología que consume energía. Entonces el consumo anda más o menos en 25 kilowatts por habitante por año. Por el contrario, los sistemas anaeróbicos, y en este caso tengo un reactor USB seguido de un filtro biológico percolador, aquí puede haber un poco de energía para el sistema de aspersión en el filtro biológico, pero el consumo es nulo para la parte biológica. Si la aireación aquí es natural en el filtro biológico y el reactor USB no ocupa aireación,
es anaeróbico, ¿verdad? Entonces, más bien la digestión, el oxígeno es tóxico. En este caso, más bien, en lugar de consumir, produce. Entonces, esa producción es la que está en el biogás que genera. Yo puedo aprovechar ese biogás de diferentes maneras, vamos a ver ahora más adelante. Entonces, son dos visiones muy distintas. Primero, esta opción anaeróbica con tratamiento aeróbico tiene demanda energética nula o muy baja. Entonces, eso hace que el costo de operación sea hasta 10 veces inferiores. Eso se ha visto. En Brasil se han comparado procesos de más o menos la misma magnitud y sí se observa mucho más bajo. Y en este país también han observado incluso costos costos CAPEX, ¿verdad? De implementación de construcción mucho más bajos también. Porque no hay equipos, porque es más sencillo, se puede usar con materiales locales, ¿verdad? Que es un problema en nuestros países también. Importación de equipos y todo lo demás no es tan fácil. Entonces vean que ese sistema, primero es una tecnología aplicable a cualquier escala, puede ser pequeñita o muy grande. Aquí no es como el lodo, la digestión anaeróbica, que son sistemas muy grandes, son sistemas modulables también y pueden ser muy grandes hasta plantas para 1 millón de habitantes o más de 1 millón de habitantes que hay en Brasil, por ejemplo. La, la producción de biogás es más o menos proporcional a la población, vamos a verlo un poco más adelante, y dependiendo del tipo de reactor, la captación del biogás puede ser más o menos sencilla. Entonces, ustedes aquí tienen diferentes tipos de reactores, puede ser sistema con laguna anaeróbica, este ocupa mucha área, entonces puede ser que no sea el más recomendable para sistemas urbanos, ¿verdad? Y aquí la captación del biogás va a ser difícil porque la laguna tiene que estar cubierta y captar el biogás en toda la extensión, no es tan sencillo. Pero después tengo un montón de series o tipos de reactores anaeróbicos compactos, ¿verdad? En este caso, algunos un poco conocidos, por ejemplo, este biodisco anaeróbico, yo por lo menos nunca lo he visto, ¿verdad? Pero existe. Tengo filtro anaeróbico flujo ascendente, el famoso FAFA, ¿verdad? También, en el cual el agua entra por el fondo. Aquí me disculpan, esa etiqueta se fue mal. Y sale, pasa por un medio filtrante en flujo ascendente y sale tratado también. Tengo también de flujo descendente, tengo otros reactor anaeróbico lecho fluidizado, no tanto en aguas domésticas, pero sí en aguas industriales se usa bastante. Tengo otros también como reactor anaeróbico de 2 etapas, similar a los activados, pero en este caso con reactor anaeróbico, en este caso, ¿verdad? Un sedimentador después. Puede tener problemas porque aquí la biomasa tiende a flotar por la presencia de burbujitas de metano, pero bueno, ese se usa muy poco. Este está tomando fuerza, por lo menos a nivel académico. Reactor anaeróbico con mampara, es muy sencillo, ¿verdad? También coloco el agua entrando por el fondo, atraviesa el manto en varias etapas y sale y se genera biogás y se capta en la parte superior. Son compactos también. Este es el que vamos a ver más en detalle en América Latina y en el mundo, ¿verdad? Reactor anaeróbico de flujo ascendente y manto de lodo, UASB, ¿verdad? Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor en inglés. Y en este caso, el agua entra por el fondo, tengo un lecho de lodo, un manto de lodo y sale por la parte superior. Ahorita entramos en detalle. Reactor anaeróbico lecho granular expandido, solo para aguas industriales también. En reactores domésticos no se ha observado o ha sido muy difícil crear lodo granular también. Y otros inventos, ¿verdad? Patentados, reactor anaeróbico con recirculación interna, que se investigan también. Pero los más usados, reactor USB y FAFA, que vimos antes. Con respecto al reactor USB, detalle un poquito más porque es el que más se usa en este tipo de sistemas. Vean que yo tengo varios compartimientos. Un compartimiento, bueno, el agua entra por la parte superior hasta el fondo. Tengo unas tuberías que me distribuyen el agua en el fondo también. Esa agua entra en contacto con el lecho de lodo, que es más espeso, y el manto de lodo un poco menos espeso. Entonces ahí las bacterias que vimos antes, ¿verdad? Que es el montón de grupos bacterianos, entran en contacto con la comida y hacen el proceso de digestión anaeróbica. Después tengo las burbujas de biogás que se generan y salen hacia esa unidad que se ve como un triángulo, que eso es un separador trifásico. La idea en este caso es separar el biogás que entra en la parte superior del separador trifásico, el agua que sale al compartimiento de digestión y el lodo que sedimenta. Entonces, cuando entran al compartimiento de sedimentación, las partículas de lodo, por la velocidad que es más baja, sedimentan, se agrupan y vuelven otra vez al compartimiento de digestión. Entonces, este proceso fue patentado, pero no fue patentado, más bien fue inventado en los años 80 por Gert Settinga en Holanda. Él lo liberó, hizo un artículo, lo liberó, entonces es totalmente utilizable. Al inicio era más para aguas industriales, ahora está también para aguas domésticas. Y
El biogás, en este caso, se capta en el separador trifásico, en este elemento, y se puede aprovechar desde ahí. Ok, entonces, parámetro de diseño, tiempo de retención para aguas domésticas, importante, domésticas, ¿verdad? No industriales, entre 8 y 10 horas. Edad del lodo superior a 30 días. El lodo se queda aquí bastante tiempo, entonces el lodo está estabilizado. Algunos ejemplos de reactores anaeróbicos. Ahí tienen ustedes tipo ASB, ¿verdad? Puede ser circular para sistemas más pequeñitos. Este es el que está en Brasil, en el centro de investigación de ellos, ¿verdad? Un volumen de 14 metros cúbicos, más o menos una población de unos 150 personas, ¿verdad? Entonces, ese sistema generaba biogás también por el separador trifásico y el biogás en este caso se investigaba para su aprovechamiento y puede ser rectangular, ya en sistemas más amplios, ¿verdad? De mayor escala. En esta planta no recuerdo el tamaño, pero pueden ser unos 50.000, 20.000 habitantes por ahí, ¿verdad? Eh, Cuando se hace rectangular se puede modular y se puede aprovechar mejor el espacio, ¿ok? Todo eso les recomiendo leer esta fuente para ver el diseño, ¿verdad? De esos sistemas. Ya está bastante consolidado. Y unas notas técnicas que se publicaron en el 2018 también, tratamiento de municipales, aguas residuales urbanas se llama, perdón. Pues todo eso está bien detallado en esa nota técnica. Entonces, ya sabiendo en dónde se genera el biogás, vamos a ver cómo está compuesto ese biogás a nivel cuantitativo. La cantidad de biogás la estimamos a partir en fase de diseño, ¿verdad? Cuando no lo podemos medir porque la planta no existe, lo estimamos a partir de balances de materia y energía. Entonces, para digestores de lodo, el parámetro que usamos normalmente son los sólidos volátiles, SV. Para reactores fase líquida, normalmente el balance se hace en DQO. Es un tema de costumbre, porque se podrían usar cualquiera de los dos, ¿ok? Pero no más la costumbre. En este caso, para el digestor de lodo, vean que se tiene el lodo que entra, los sólidos volátiles que entran, se incluye más o menos un 40%. Yo les había puesto entre 40 y 45%. Y lo que se destruye es lo que se convierte en biogás. Entonces, el balance de masa va por ese lado, balance de masa energía. Entonces, ahí ustedes tienen los datos típicos. Eso me da más o menos, regla de ¿verdad? Una cantidad de biogás por habitante entre 15 y 25 litros de biogás por día, ¿ok? Entonces, es bastante biogás por habitante. Recuerden que son sistemas grandes. Para reactores de fase líquida, UASB, es más complejo porque tengo el tema del sulfato, ¿verdad? Que me reduce la DQO, como habíamos visto antes. Y tengo también otro impedimento importante que se investiga bastante en Brasil, y es que del metano que se produce, ¿verdad? Aquí la DQO metano, una parte importante se queda disuelta en la fase líquida, es decir, no se va al separador trifásico, la parte superior, sino que se queda disuelto en el líquido. Entonces, entre 30 y 40% se pierde con el efluente. Es decir, eso reduce la producción de biogás importante. Se dieron cuenta en los años 2010 más o menos de ese tema. eh, Básicamente los balances de DQO no se cerraban, ¿verdad? No se explicaban qué es lo que estaba pasando hasta que un investigador quiso medir esa parte de cuánto se llega en la fase líquida y se dio cuenta que entre 30 y 40%. Claudio Sousa se llama el profesor que investigó, ahora es profesor, en ese tiempo era la tesis de él, y don Claudio se dio cuenta de que entre 30 y 40% se pierde en el efluente. Eso se investiga para ver cómo se lidia con eso, ya han estado bastante también en Brasil. Entonces, en Brasil también han diseñado algunas etapas para hacer los balances de materia más sencillos también. Ahorita les enseño una herramienta. eh, Se pueden meter los datos y a partir de esos balances de masa se puede tener un valor más estimado, más aproximado. Entonces vean que primero hay que saber que la cantidad de biogás va a variar en el día y va a variar si es condición seca, condición lluviosa, ¿verdad? Cuando entra lluvia en la planta, se diluye el agua residual, no toda la carga orgánica entra, entonces produce menos, e incluso diariamente con la variación de caudal va a variar la producción de biogás también. Entonces, eso es importante también, conocer esa variación y tener, en este caso, sistemas de almacenamiento de biogás. Aquí tienen unas consideraciones teóricas típicas que se pueden usar a nivel de anteproyecto
para estimar más o menos una producción de biogás. Entonces, tienen litros de biogás por habitante, en este caso, para compararlo con el anterior, tienen escenario pesimista, típico y optimista. Esto sale de la tesis de un artículo que está publicado y la tesis de doctorado de Livia Lobato de Brasil también. Escenario pesimista, básicamente, efluente muy poco concentrado en materia orgánica o con mucho sulfato también, ¿verdad? O muchas pérdidas en la red de biogás, en la tubería de biogás. Escenario típico, un valor promedio. Escenario optimista, el contrario de estos efectos. Entonces, vean que en este caso, lo que tenemos son condiciones típicas, más o menos a nivel de proyecto se puede decir que se va a producir entre 9 y 18 litros por habitante, ¿verdad? A nivel típico por metro, por metro cúbico, perdón, eso es por habitante. Ahí no es metro cúbico, es habitante. Pueden corregirlo, me disculpo más bien. Entonces, 13 litros por habitante por día, más o menos ahí, ¿ok? Hay un software que lo pueden descargar de esta página web donde ustedes empiezan, está en portugués, eso sí, no está en español, ¿verdad? Pero bueno, más o menos se entiende bastante bien, ¿verdad? Usted coloca la población o el caudal por habitante, la de Cuba afluente, y ahí usted después empieza a seleccionar condiciones, por ejemplo, de sulfato, concentración típica, Pior, Meliojo. Usted puede también colocar el parámetro que quiera. Ahí recomiendo condición típica también. Y él le hace sus balances, en este caso balance de masa y energía, y le dice cuánto de QO se va al biogás y cuánto biogás puedo generar para esa población, ¿verdad? Entonces, en este caso, en ese ejemplo, vean que más o menos 69 metros cúbicos de biogás por día. Y vean que más o menos se pierde en el efluente 35% de la EQO en forma de metano. Entonces es bastante lo que se pierde. ¿Ok? Aspectos, ahora sí, cualitativos del biogás, ya no cuantitativos. Vean que en este caso em, tenemos los dos tipos de biogás de lodo y biogás de agua residual, tratamiento de agua. Son diferentes en composición, bastante diferentes por las condiciones de carga hidráulica y régimen de carga orgánica también. Entonces, el lodo del biogás, perdón, el biogás del lodo, un metano entre 60 y 70%, el de agua residual un poco más alto, entre 60 y 85%, el del lodo tiene bastante dióxido de carbono, entre 20 y 40, el de agua residual menos dióxido de carbono, 5%, entre 15%, más cerca de 5, de hecho, en las misiones que nosotros hicimos. Y vean que el de agua residual tiene bastante nitrógeno también, ¿ok? Esas son condiciones también de equilibrio termodinámico, no vamos a entrar en detalles, pero es lo que se mide en campo también. Ambos tienen sulfuro de hidrógeno. El de agua residual tiene más sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Entre 1000 y 5000 partes por millón en volumen. Ambos tienen o deberían tener siloxanos, ¿verdad? Siloxano es un compuesto de silicio que es complicado a la hora de aprovechar el biogás. Vamos a verlo más adelante, entonces es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que algunos datos no se conocen bien, ¿verdad? En el caso del agua residual municipal todavía no se han reportado datos. Hay una tesis de doctorado, de hecho, en Brasil, en este tema. Creo que todavía no han reportado datos para los reactores USB, tratando aguas residuales domésticas. Y vean que tengo también humedad muy cerca de la saturación. No hay datos reportados, pero nosotros lo medimos y también en el biogás de agua residual municipal, casi 100% también, es lo típico. Entonces tenemos un poder calorífico importante, ¿verdad? Vean que el inferior entra entre 6 y 8.5 kilowatt hora por metro cúbico de agua. Entonces es bastante lo que se puede aprovechar ahí. A nivel cualitativo es importante también tener en cuenta temas de seguridad, ¿verdad? Entonces, el metano es explosivo, hay que tener cuidado de no mezclarlo con oxígeno, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de etiquetar las zonas de trabajo, la planta, etcétera. Y el HOCS es altamente tóxico en concentraciones altas, vamos a ver ahorita, eh, y también tienen problemas a nivel de corrosión y malos olores también. Entonces, a nivel de explosividad del biogás, si el metano entra en una concentración con el aire entre 5 y 15% de concentración de metano, estamos dentro de la condición de explosividad. Entonces, eso se llama un triángulo de explosividad del biogás. Entonces, cuando se mezcla con aire,
si el metano queda en esta concentración, más o menos, ¿verdad? Entre 5 y 15%, puede ser explosivo. Eso hay que tenerlo en cuenta a nivel de seguridad. Realmente hay muy pocos reportes de accidentes. Había visto hace poco un artículo, sí han ocurrido, pero también tiene que ver con que temas de seguridad básicos, ¿verdad? El tema de que no haya una fuente de ignición cerca, no se puede fumar, obviamente, cerca de los sistemas de tratamiento anaeróbicos, sea de lodo, sea de fase líquida, y las normas de seguridad también. Entonces, respetando las normas de seguridad, se puede operar en condiciones seguras. Vamos a ver, en esta fuente, perdón, pueden ver esas normas de seguridad también. Ok, no vamos a profundizar porque no nos da tiempo. Eh, Hemos visto en Brasil, por lo menos la experiencia que yo tuve más, muy poco tema de riesgos o accidentes relacionados con el biogás. ¿Ok? A nivel de H2S, es un gas problemático también. Entonces vean que a concentraciones altas, entre 2000 y 100 partes por millón, recuerden que el biogás andaba en 1000 más o menos, 1000 a 2000, es muy tóxico. El operador básicamente no se puede meter dentro del digestor jamás, ¿verdad? Ni dentro del separador trifásico, porque son concentraciones altísimas, 1000 ppm, es segurísimo que va a sufrir un daño inmediato. Entonces, dentro de esas zonas son zonas confinadas peligrosas y hay que trabajarlas con cuidado, ¿verdad? Si se va a hacer algún trabajo en esa área, se abre el separador trifásico y se ventila, etcétera, ¿verdad? Hasta que la concentración sea adecuada. Normalmente son 5 partes por millón la concentración adecuada para trabajo. Después, el biogás, digo, el H2S, el sulfuro de hidrógeno, es muy corrosivo para el acero y el concreto. Entonces, concentraciones bajas, como 10 ppm, ¿verdad? Mucho más bajas que estas, van a causar estragos en concreto sin acero. Entonces, hay que tomar las condiciones constructivas adecuadas para eso. Eso está bien detallado en las notas técnicas que les pasé, en el material de referencia. Y también hay molestias por mal olor. Entonces, concentraciones tan bajas como 0.4, vean que estamos más abajo todavía, 0.4 partes por millón, o sea, 4 partes por billón, pueden generar malos olores en la vecindad. Entonces, uno de los problemas importantes de los sistemas anaeróbicos es que necesariamente van a generar H2S y van a generar mal olor. Entonces, eso hay que pensarlo desde la fase del proyecto para incorporar, se puede, ¿verdad? Existen las técnicas de control de olor muy bien detalladas en las notas técnicas que les comenté también, para evitar la salida de malos olores que puedan incomodar a la población. Y no son caras tampoco, son sencillas, son medidas de control sencillas también. Entonces aquí hay algunos ejemplos de esas notas técnicas que les comenté de corrosión, ¿verdad? Entonces, no pensar en usar acero al carbono jamás en plan de tratamiento, sí pensar en fibra de vidrio, plásticos, el tema de la calidad del concreto también, del recubrimiento dentro de los separadores trifásicos, vean que aquí ya se fue el recubrimiento, quedó el acero expuesto, igual el acero, ¿verdad? Entonces, el material es importante y eso se define durante la fase de diseño. A nivel del H2S, algunos aspectos de seguridad, ¿verdad? Que les comenté, eh, los operadores tienen que usar máscaras con filtros si van a ingresar a las áreas confinadas, temas también de evitar usar acero o usar materiales plásticos o fibra de vidrio y sistemas de control de olores también. Más información en estas notas técnicas que les comenté. Muy bien. Ya conociendo un poco los aspectos cuantitativos y cualitativos del biogás, podemos hablar de las rutas de aprovechamiento. O sea, ese biogás que generé y que caractericé en fase de diseño sería por un balance masa. eh, en fase ya existente, tengo que medir. Si yo no tengo datos de emisión, eh, es mejor generarlos, esperar un poco, un par de años para generar esos datos y poder después diseñar mi sistema de aprovechamiento de biogás. Entonces, a nivel de aprovechamiento del biogás, primero, una vez que lo generé, tengo que transportarlo y almacenarlo. Entonces tengo que tener una tubería, primero un sistema de captación que depende del tipo de reactor, ¿verdad? Un punto donde se une todo el biogás, una conducción y un sistema de almacenamiento. Todo esto tiene que tener su debido diseño. Aquí no vamos a entrar en detalles.
y debe tener algunos elementos mínimos de seguridad y de funcionamiento. Entonces debe haber un sello hidráulico o sello hídrico también se le llama para control de la presión dentro del sistema anaeróbico, válvulas cortallama por seguridad, válvula de aislamiento, ¿verdad? Para cortar el sistema, puntos con válvulas para hacer purgas de condensados. Vimos que está casi que 100% de saturación, entonces el agua se va a condensar en la tubería. Tengo que poder sacarla en puntos bajos, válvulas de control de sobrepresión por seguridad también. Importantísimo, si lo voy a aprovechar, es la medición del biogás por medio de un medidor, un gasómetro, que es un reservorio de biogás, y por lo menos un quemador de biogás. Yo sé que yo quiero aprovechar el biogás, quiero aprovecharlo energéticamente, pero habrán excedentes o habrán momentos en los cuales yo no puedo aprovecharlo, entonces tendré que quemarlo. Entonces, recuerden que no se vale liberar el biogás, es eso es metano, eso es 28 veces más nocivo que el dióxido de carbono, entonces por lo menos lo quemo. Entonces siempre tendré un quemador. Sí, el quemador tendrá que estar en todos los casos y 28 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, a nivel de digestor de lodos, aquí ustedes tienen, recuerden que son sistemas más grandes, más complejos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una serie de recomendaciones técnicas. Aquí se ve un diagrama de flujo del sistema. Eh, tengo un sistema de control de espumas, filtro de eliminación de partículas, sistema de medición, todo con su debido bypass, etcétera. También son detalles técnicos. Básicamente es una línea de diseño del biogás completo, entonces hasta el reservorio de gas. Así como tengo una línea de tratamiento del agua, una línea de tratamiento de lodos, tendré también una línea de tratamiento de gas o de biogás en este caso. Todos los equipos tienen que ser contra atmósferas explosivas, es decir, compatibles con atmósferas explosivas, ATEX. Pueden ver más detalles de este sistema, de los diseños específicos en esa fuente, en portugués también, de Prosabi. A nivel de plantas de tratamiento, recordando que pueden ser sistemas más pequeñitos, ¿verdad? De aguas residuales, en este caso un reactor USB, igual tendré elementos mínimos, ¿verdad? Recomendables. Entonces, el sello hídrico, hidráulico, medidor de gas, esto casi nunca se tiene, pero es lo ideal, ¿verdad? Válvula cortallama, el DREN para los condensados y el quemador. A nivel de quemadores hay muchas recomendaciones que se pueden dar. Hay una serie de notas técnicas que también les coloqué en las referencias que una de esas notas técnicas habla específicamente de los quemadores. Normalmente se recomienda un quemador cerrado, son muy caros, pero entonces hay un híbrido entre quemador cerrado y quemador abierto, que son un poco más baratos y que son más eficientes para quemar el biogás, que es lo recomendable. Los gasómetros tendremos diferentes tipos, pueden consultar Prosabi también. El objetivo del gasómetro es vimos que la producción del biogás fluctúa, ¿verdad? Que tengo esos valles y esas crestas. Entonces, el biogás no tiene una producción constante. Entonces, ese gasómetro me sirve para almacenar el biogás y poder compensar básicamente y poder básicamente usar el biogás de manera continua. eh, eh, una, un caudal constante que va a ser extraído de ese gasómetro. Entonces, tengo diferentes tipos de gasómetros, ¿verdad? Con membranas, con tubos inflables, sistema no presurizado que va a usar más volumen y membrana doble con aire comprimido que se usa mucho en sistemas de mayor capacidad. ¿Ok? Aquí tienen algunas fotografías, doble membrana. Son sistemas que almacenan el biogás, básicamente. Entonces, el biogás, eh, ya una vez almacenado, se puede usar de diferentes maneras y cada manera, cada uso del biogás va a requerir una calidad de ese biogás. Entonces, eh, el tratamiento lo vamos a hacer un poco más adelante, veamos primero los posibles usos. Vean que el biogás es un hidrocarburo rico en metano y el metano es un hidrocarburo que tiene un potencial energético de hasta 21.5 megajoules por metro cúbico normal. Entonces, esa energía química se puede transformar en otras formas de energía, ¿ok? Es lo que hacemos cuando lo aprovechamos. Esas formas de energía pueden ser mecánica, térmica o eléctrica, dependiendo del tipo de proceso que quiera en la planta de tratamiento. Para poder evaluar eso, normalmente también hago balances energéticos, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene su sistema operando y conoce la cantidad de biogás que se genera, ya tiene datos específicos para su planta, un año, 2 años,
Entonces, a partir de esos datos de calidad y de cantidad, puede hacer sus balances energéticos y a explorar o valorar diferentes opciones. Entonces, aquí ustedes tienen un esquema en el que se ve que yo tengo el biogás, ¿verdad? Que es una forma de energía química y puedo aprovecharlo de diferentes maneras. Puedo quedarme con la energía química, entonces ese biogás lo puedo tratar para que lo aprovechen otras personas, por ejemplo, para cocinar en comunidades o para combustible en vehículos o para inyección en la red de gas natural. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces ahí se queda en forma de energía química. Puede quemarse dentro de la planta en calderas y generar energía calórica, energía térmica o para secar el mismo lodo, ¿verdad? Energía térmica. Ahora vamos a ver ejemplos de eso también. Puedo usar un motor, ¿verdad? Un motor con generador para generar o únicamente energía eléctrica o ambos, ¿verdad? Entonces yo utilizo cogeneración, se llama eso. Los gases de escape están muy calientes, entonces puedo aprovechar el calor de estos gases de escape y genero energía eléctrica y energía térmica. O también puede ser energía mecánica, quemando el biogás y activando algún tipo de turbina, algún tipo de máquina rotatoria de gas. ¿Ok? Vemos ejemplos específicos. Aquí ustedes ven una caldera, en este caso. La idea es básicamente quemar el biogás y calentar algún fluido. Puede ser un fluido de forma líquida, en forma líquida, agua o aceite, ¿verdad? O en forma de gas también. Eh, ese, ese calor se aprovecha en la industria, puede ser, o en una planta de tratamiento, por ejemplo, para calentar el lodo. Y se recomienda, en este caso, antes de la caldera, por lo menos remover la humedad y el HOCS para evitar la corrosión de la caldera. Entonces, aquí ustedes ven, por ejemplo, el uso dentro de plantas de tratamiento. Se puede usar un sistema de calentamiento del gas, calentamiento del lodo, ¿verdad? Entonces, dentro del digestor de lodos se colocan esas tuberías para transferir el calor del fluido al lodo. Eso hace que la temperatura no sea, digamos, de 20 grados, sino que sea de 30 grados. Entonces, eso hace que se genere más biogás, ¿ok? Se degrada más la materia orgánica y se genera más biogás. Estamos más arriba en la temperatura mesofílica y mejoramos el proceso. Otro posible uso es el de secado térmico del lodo que les comentaba. Entonces, en este caso, tenemos en la fotografía un secador térmico industrial. Ahí entra el lodo deshidratado, sale la centrífuga, por ejemplo, o el lecho secado, entra y por calor se genera aire caliente y por calor se remueve más humedad. Entonces, ese secador térmico ocupa un combustible. Ese combustible puede ser el biogás, ¿ok? Y entonces ahí uso el biogás dentro de la misma planta de tratamiento. Ese secado térmico es interesante porque me permite higienizar el lodo. Entonces, el lodo, si yo lo quiero convertir en biosólido, ¿verdad? Y quiero remover los patógenos, huevecillos del minto, por ejemplo, o coliformes, eso se puede hacer con calor y la fuente de energía sería el biogás también. Entonces, puedo reducir el volumen hasta un 10% primero y también higienizar el lodo. Entonces, en este caso, ese sistema es bastante interesante en plantas de cierta escala. Ahora vamos a ver un ejemplo y me permite convertirlo en biosólido y aprovecharlo en la agricultura. Es lo que dice biosólido. Ah, perdón, se me olvidó mencionarles que en sistemas de pequeña escala también se puede usar, no como un secador industrial porque son caros los equipos, sino quemar el biogás y usar este para secado en los mismos leches de secado, por ejemplo. ¿Ok? Sería como también como una caldera, pero usar el calor dentro dentro de la misma planta, en sistemas más pequeños también. Puedo usar también motores de gas, ¿verdad? Para aprovechar el biogás, en este caso en CHPs, y voy a generar energía eléctrica entre 30 y 40% del valor energético y un 50% adicional de energía térmica. ¿Ok? Entonces puedo aprovechar hasta 80 a 90% de la energía total del biogás en forma de motogenerador. Y la ventaja es que, bueno, ahora hay equipos pequeños también, desde 5 kilowatts, que se pueden aprovechar en plantas más pequeñas o hasta 10 megawatts están disponibles en la industria. También aquí por lo menos hay que remover sulfuro de hidrógeno, humedad y siloxanos también. Si no se, esos siloxanos que son de silicio se vitrifican dentro del sistema y se pierde la eficiencia también.
cada proveedor tiene su calidad, ¿verdad? De equipo, su calidad de biogás exigida del equipo también, y hay que respetarlas también a la hora de seleccionarlos también. Otra posibilidad para generar electricidad son las microturbinas. Por ahí hay estudios que muestran que para nuestra realidad en América Latina probablemente sean mejores los motogeneradores, pero se puede también los siloxanos, y se generan eficiencias de electricidad. Entonces, cuando yo ocurre con los temas anaeróbicos en fase líquida, ¿ok? Porque la demanda eléctrica es muy baja, entonces normalmente voy a sobreproducir electricidad. Esa energía sobrante se puede vender a la red eléctrica, ¿verdad? O se puede donar a la red, a la red eléctrica dependiendo de la reglamentación de cada país. Eh, Después de cubrir la demanda interna. Si yo no logro cubrir la demanda interna de la planta, que sucede también porque a veces tengo equipos de aireación en los sistemas de los activados que demandan mucha energía, entonces la estrategia suele ser usar el biogás, usar los motogeneradores en los horarios de punta, es decir, cuando la energía es más cara. Entonces, cuando la energía es más cara, a las 7 de la mañana o el mediodía, etcétera, depende de cada país, ahí yo uso los motogeneradores, disminuyo la demanda de la red eléctrica externa y ahorro electricidad también. Otro posible uso en plantas grandes, y este uso nada más hasta el momento se puede hacer con el biogás de lodo, ¿ok? Con el biogás de lodo yo puedo producir lo que se conoce como biometano. Yo remuevo el dióxido de carbono, el H2S de la humedad, etcétera, y concentro el gas en metano hasta convertirlo prácticamente en gas natural. Llego a 90-95%, eso es casi que gas natural, solo que se llama biometano, y puedo alimentar a mi flotilla vehicular con ese combustible. Entonces, eso estuvo de moda hace unos años también. En Europa se hablaba, ¿verdad?, de eso, de buses operados con aguas residuales prácticamente. Era eso, ¿verdad? Se generaba biometano y se utilizaba en la flotilla vehicular. En este caso, es muy difícil de hacer con el biogás de agua residual, porque el biogás de agua residual tiene mucho nitrógeno, que yo les comentaba antes, y separar el nitrógeno del metano es más complejo. O sea, es un tema de investigación todavía, no se ha podido hacer de manera efectiva. El dióxido de carbono sí se separa mucho más fácil, ¿verdad? Del metano, y puedo generar biometano en este caso. Ese biometano puedo no solamente usarlo en vehículos, sino también en una red eléctrica, pero en una red de gas. Entonces, en algunos países, no sé si en sus países respectivos hay gas, hay redes de gases, pero se puede inyectar ese biometano en la red de gas después de cumplir con ciertas características de la reglamentación, ¿verdad? Local, y se aprovecha energéticamente en algún otro punto. En nuestra realidad, ¿verdad? Yo podría, si no tengo red eléctrica, si no tengo red de gas, ¿verdad? En Costa Rica es el caso, se puede, después de que se supere el tema reglamentario también, se podría hacer una red local cerca de la planta para la comunidad y regalarle ese biogás a la comunidad cercana también, para que pueda, por ejemplo, cocinar. Entonces se remueve la humedad, el H2S, que es bastante sencillo, y se le dona para que ellos puedan aprovechar energéticamente. En lugar de consumir gas natural, ¿verdad? O gas licuado de petróleo, se puede usar ese biogás, ¿ok? Ahí no llegamos a biometano, sería apenas un biogás tratado, pero funciona bien. Entonces, a nivel de calidad, dependiendo del tipo de uso de biogás, como les comentaba, será necesario tratarlo para remover contaminantes. Por lo menos, o lo más común es que hay que remover son humedad, partículas, H2S, son los mínimos, dependiendo del uso, siloxanos, ¿verdad? El tema de nitrificación. Y si quiero un gas más concentrado, por ejemplo, para hacer biometano, necesitaré remover dióxido de carbono. Nitrógeno les comenté que es más difícil, ¿verdad? Para poder concentrarlo. Entonces, cuando ustedes seleccionan el tipo de sistema, cada proveedor les dará sus requerimientos de calidad, sus criterios de calidad, ¿verdad? Entonces, que habrá que respetar para poder hacer su diseño final. Entonces, a nivel de prediseño ante proyecto, esta fuente, Santos,
presenta, aquí está traducido, el original está en portugués, yo se los traduje, presenta esta guía. Entonces vean que si yo tengo biogás, tengo que tener por lo menos un quemador, que les comenté, ¿verdad? Plan B, pero además, si yo quiero usarlo para generar calor en una caldera, por ejemplo, tendré que remover humedad, ojalá H2S, dependiendo de la caldera, puede ser que no sea necesario. Tengo que tener también una concentración mínima de metano, aquí se ve, ¿verdad? 50% volumen. A veces, en nuestro caso siempre se logra, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en el biogás del relleno sanitario, a veces no se logra 50%. Si quiero producir electricidad en un motogenerador, ¿verdad? Entonces tendré que remover también siloxanos. Entonces aquí se ven la concentración de siloxanos que se acepta también. Si quiero una microturbina de gas, una turbina de gas, tengo que remover también más siloxanos, también más estrictos. Y ahí voy cambiando, ¿verdad? Entonces, gas natural, puedo llegar hasta producir hidrógeno, que eso sería syngas también, ¿verdad? Celdas de combustible también, que es un tema de investigación actual. Entonces, hay diferentes requerimientos de calidad según el proveedor. Entonces, para nuestro uso en calor o en motogeneradores, normalmente será necesario remover siloxanos, humedad y H2S. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, esto es un proceso completo de diseño, básicamente similar al tratamiento del agua, al tratamiento del lodo. Entonces, yo ocuparé para eso seleccionar los procesos unitarios y tecnologías necesarias, ¿verdad? Para cada uno de esos, para remover cada uno de esos contaminantes o compuestos. Entonces, puedo remover humedad, diferentes procesos, ¿verdad? Enfriamiento, absorción, remoción de H2S se puede hacer con absorción, con carbón activado, que es caro, ¿verdad? Hay otras formas más baratas, o remoción fisioquímica, remoción física, etcétera. Dióxido de carbono se logra con membranas, absorción. Entonces, son diferentes posibilidades. Pueden verlas en detalle en esa fuente, en portugués, de Prosavi. Entonces, ahí les queda también esa posibilidad, recordando que hay que diseñar el proceso. O sea, tiene un costo también, un costo de operación, un costo de diseño. Normalmente, en sistemas de cierto tamaño, el beneficio-costo es positivo. En sistemas pequeñitos, ¿verdad? Normalmente tengo que pensar en opciones de tratamiento más simples, más baratas, para aprovechar por lo menos el calor, ¿ok? Puede ser dentro de la misma planta para el lodo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos concretos de aprovechamiento de biogás en escala, en plantas, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos reales y uno también de estudio académico. Primero vamos a ver ejemplos con digestores de lodos. El primero que es conocido a nivel mundial, probablemente lo han escuchado también, es la farfana, que ya no se le llama planta de tratamiento, sino se le llama biofactoría. Básicamente es una planta de recuperación de sus productos a partir del tratamiento de aguas residuales. Está en Chile y bueno, ahí en los años 2000 más o menos fue que se construyó. Vean que el caudal es grandísimo, 8.8 metros cúbicos por segundo, entonces mucha agua residual. También a nivel de economía a escala da para hacer un montón de cosas que no son posibles en sistemas pequeños. 90.000 metros cúbicos por día de biogás. Se genera hasta biometano por 2.500 metros cúbicos por día y se valorizan los lodos también. Entonces, aquí ustedes tienen el diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces, vean que, como les comenté, tiene tratamiento primario, se genera lodo, se espesa ese lodo, tratamiento secundario, se genera lodo, se espesa el lodo también. Aquí entonces el digestor es de lodo mixto, se mezcla en una cámara de mezcla, perdón, y se tienen los gasómetros, la antorcha, que siempre va a ser necesaria, ¿verdad? Las calderas para calentar el mismo lodo y se puede convertir también en biometano después de que se trata este biogás, ¿ok? Entonces, una planta, aquí pueden ver más información, una planta gigantesca también, donde se aprovecha el biogás en el lodo. Se aprovecha el biogás para generar biometano. Entonces, en este caso, tendremos también la planta Franca en Brasil. Ahí se ve el reservorio de gas, una planta también antes de los años 2000, un caudal alto también, casi un metro cúbico por segundo, no tanto como el anterior, 750 litros por segundo, 3.000 metros cúbicos de biogás por día, un 70% de metano más o menos, 1.500 metros cúbicos de biometano, que Sabespi, que es la que
opera, ¿verdad? La empresa operadora es compañía estatal de Sao Paulo que opera la planta, abastece su flotilla completa con biometano, en este caso de lodo también. Más información pueden verlo ahí también en esos links. Otro ejemplo, una planta un poquito más pequeña, es de Minas Gerais, ahora es con biogás de reactores USB. En este caso, bueno, aquí se ve la planta de tratamiento, ¿verdad? Vean que se ven los reactores USB en esta parte que estoy señalando con el mouse. Después se ve el procesamiento con los filtros biológicos percoladores y los sedimentadores secundarios al final. Entonces, aquí a la derecha, en esta casetilla es donde está el secador térmico que se ve a la derecha y el biogás en ese gasómetro que se almacena también. Entonces, vean que son zonas relativamente pequeñas. Ese lodo se deshidrata con centrífugas y sale deshidratado para alimentar el secador térmico. Ese secador térmico se alimenta con el biogás también y lo que sucede es que el calor hace que se remueva la humedad del lodo deshidratado y se alcanzan humedades entre 10 y 20%. Entonces, el aspecto final del lodo es este, ¿verdad? Básicamente unos granitos, casi eh, pellets, digamos, que se pueden empacar y regalar a los agricultores o incluso en unos lugares, eh, por ejemplo, se comercializan también, ¿verdad? Como un, digamos, un acondicionante de suelo de alta calidad, un abono de alta calidad, digamos. ¿Ok? Eh, tenemos un caso también que nosotros hicimos a nivel académico, a nivel teórico, está en publicación todavía, pero se intentó para el caso, el contexto específico de Costa Rica, por una zona rural, probar qué sería o cuáles serían los beneficios para una comunidad de 10.000 habitantes en zona agrícola derivados de aprovechar el biogás y también derivados de utilizar los lodos, ¿verdad? En agricultura. Sí, ¿cuánto beneficio financiero y ambiental recuperaría la comunidad? Entonces, vean que aquí se ve un diagrama del proceso. Eh, esto fue para una población en Costa Rica que se conoce como la Junta de Angares, más o menos 10.000 habitantes. Entonces, la idea era tener la planta de tratamiento, generar biogás, un reactor USB y el efluente líquido también aprovecharlo en la agricultura. Entonces, ahí se evaluaron dos escenarios. Un escenario en el cual el agua se enviaba así, de esa manera, a los campos agrícolas, y un escenario en el cual se captaba el metano disuelto yo les comenté que un 30-40% del metano se queda disuelto en el líquido. Entonces, valoramos otro escenario en el cual poníamos un tratamiento, cámara de absorción, para quitar ese metano disuelto y oxidarlo. O sea, no liberarlo a la atmósfera, sino captarlo del agua y oxidarlo en un biofiltro y comparar los dos escenarios, escenario B, escenario A. Em, También se compararon diferentes escenarios con el lodo. Entonces vean que en un caso el lodo se deshidrataba y se usaba directamente en áreas agrícolas. En el otro caso se usaba el biogás del reactor anaeróbico en el secador de térmico de lodo, como vimos antes, y se comercializaba como un producto de alto valor agregado. Después también se compararon diferentes usos del biogás. Entonces se comparó escenario cero, ¿verdad? Que se quema, que es el mínimo, ¿verdad? Mínimo quemarlo. Escenario 2 en el cual se generaba electricidad con un motogenerador. Escenario 1, perdón, electricidad. Escenario 2, cocción con biogás. Escenario 3, el biogás, perdón, es que se regalaba a la comunidad, básicamente. Escenario 3, secado térmico del lodo, aquí abajito, ¿verdad? Y escenario 4, en esta comunidad hay beneficios de café y también hay ingenios de caña de azúcar. Entonces, regalarle a alguno de ellos el biogás para que lo aprovechen dentro de la industria. Entonces, no tengan que comprar leña, por ejemplo, que se usa, sino que se aproveche ahí. Entonces, en este caso, presento muy rápidamente los resultados, pero a nivel de beneficios económicos, es decir, lo que la comunidad puede ganar financieramente solo con el biogás. Entonces, aquí por año vimos que se podían ganar más o menos con generación de electricidad o sustitución de gas licuado de petróleo, ¿verdad? Para cocinar, entre más o menos 18 y 19 millones de colones. Un poco más de ahorro con la generación de electricidad. Entonces, eso es
decir que la planta vende electricidad a la red, ¿ok? Básicamente. Se ahorran 19 millones de colones, que son más o menos, al tipo de cambio actual, deben ser unos $10,000, más o menos, $15,000. Nada más rápidamente. No, $25,000 más o menos. Entonces, por año, la comunidad estaba, o la planta, dependiendo quién fuera el que se veía beneficiado, estaba ganando o ahorrando en gas natural 25,000. Entonces, vean que en este caso se logró un consumo energético biológico nulo. O sea, no es si fuera un sistema de lodos activados, que es el más usado en el país, eh, mucho más alto que lo que se recuperaba de energía, ¿verdad? Más o menos entre 24,000 y $67,000 estadounidenses por año en energía eléctrica. Y en este caso, más bien estoy generando eso, $25,000 a la comunidad por año también. A nivel de huella de carbono, vimos también algunas ventajas. Entonces, vean que escenario A, recuerden, sin control de metano disuelto, escenario B, con control de metano disuelto. Entonces, a nivel de huella de carbono, dependiendo del tipo de aprovechamiento del biogás, se pueden hacer plantas de tratamiento carbono negativas, ¿verdad? Entonces, compensa para la huella de carbono. Y se pueden hacer sumideros de carbono, ¿ok? El más positivo en este caso fue la leña, porque la leña tiene una altísima huella de carbono, pero estuvo seguida también por el gas licuado de petróleo, ¿verdad? Entonces, tenemos sistemas que pueden ser carbonos negativos también. La electricidad, por lo menos en el caso de Costa Rica, no fue tan positivo porque en este país la huella de carbono de la red eléctrica es muy baja, ¿verdad? Porque todo se genera con hidroelectricidad o fuentes renovables, entonces es muy poco lo que es energía térmica, pero eso puede cambiar mucho dependiendo del país, ¿verdad? En otros países probablemente la huella de carbono, a nivel de huella de carbono, lo más positivo sea sustitución de energía eléctrica. Entonces, algunos temas emergentes a nivel de estudio también, a nivel de investigación, es el tema primero del pretratamiento en el caso de del digestor de lodos, pretratamiento del lodo. Yo les comentaba para acelerar la hidrólisis de, del lodo y poder aumentar la producción de biogás. Entonces, hay diferentes tratamientos que se investigan en la literatura, térmicos, fisicoquímicos, ultrasónicos. A partir de cierta escala ya vale la pena, ¿verdad? Eso tiene un costo, entonces ya vale la pena un tratamiento que hay que ver directamente con los proveedores, normalmente de países desarrollados, para, por ejemplo, colocar un sistema ultrasónico, un sistema térmico, etcétera, y poder aumentar la. Otro tema interesante es, para aumentar la cantidad de gas, es colocar sustratos que les comentaba. Entonces, coloco más sólidos volátiles y además mejoro algunas relaciones de nutrientes, ¿verdad? Entonces, acelero y intensifico el proceso de digestión anaeróbica y puedo generar más biogás también. Además de que doy tratamiento de un residuo sólido. Eso puede ser interesante. Eso solo en el caso de los lodos, ¿ok? Para la fase líquida es un tema que no se ha estudiado. Por lo menos yo no conozco, solo conozco un caso con microalgas, pero no conozco más que eso para aumentar la cantidad de biogás en reactores de fase líquida. Otro problema importante que les comentaba y que se está investigando es el caso del metano disuelto y los gases disueltos, no solo el metano, también el sulfuro de hidrógeno. Entonces vean que tengo concentraciones entre 10 a 25 miligramos por litro de metano, 30 a 45% del total de metano que se genera cuando tengo reactores UASB. Entonces pierdo energía, estoy generando o emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera también, porque ese metano está disuelto en la fase líquida, pero va a ir a la siguiente unidad o va a ir a una caja de registro donde hay una pequeña caída. Ahí va a haber desorción y se va a liberar a la atmósfera. Entonces, eso es un problema con el cual hay que lidiar. Similarmente con el sulfuro de hidrógeno, una parte se va a ir disuelta en la fase líquida y se libera aguas abajo y genera malos olores, ¿verdad? Va a llegar hasta la comunidad también. Entonces, hay técnicas de control muy sencillas, algunas de ellas, otras no tanto,
por lo menos a nivel de diseño se recomienda o recomendamos colocar la más sencilla, ¿verdad? Que es la cámara de desorción simplificada o la desorción con relleno, que es básicamente una caja en la cual cae el agua y tengo una corriente de aire que pasa en sentido contrario y recupero el gas residual, ¿ok? Entonces, otras técnicas están siendo investigadas para recuperar el metano en ser energéticamente interesantes, ¿verdad? Pero por lo menos recuperarlo para oxidarlo en un biofiltro. Más información en las notas técnicas que les comentaba, ¿ok? Hay otros usos no energéticos del biogás. Entonces, por ahí se investiga no solamente usar el biogás para producir energía, sino también para poder eh, desnitrificar el efluente, es decir, remover nitrógeno del agua. Entonces, a veces nos centramos solo en la remoción de materia orgánica. Tenemos otros temas importantes como son la remoción de nutrientes, ¿verdad? Cuando no se puede usar el agua en agricultura. Ahí se puede usar el metano como fuente de electrones. Podemos oxidarlo básicamente y desnitrificar, se conoce como proceso DAMO. Entonces, es un tema emergente también. Creo que no está en escala piloto, en escala plena todavía. Se está investigando. Y también se investigan otras áreas para el biogás que se conocen como biorefinería. Básicamente es usar ese biogás, el metano, para producir compuestos de mayor valor agregado. Entonces, algunos productos farmacéuticos, industria petroquímica, etcétera, también en fase de investigación. Otro tema similar, ¿verdad? Parecido, muy relacionado todavía con la parte académica, es interrumpir el proceso completo de ruta metanogénica. Y cuando yo tengo los ácidos orgánicos, más o menos aquí donde se da la línea roja, poder generar o recuperar productos de otro valor o de mayor valor agregado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que hay hidrógeno. Entonces, yo podría parar el proceso aquí e intentar recuperar hidrógeno o intentar recuperar ácidos orgánicos de mayor longitud de cadena, entonces que tiene más valor. O por ahí se investiga también bioplásticos, PHAs, con otros procesos interrumpiendo esta fase. ¿Ok? Entonces, son temas muy en la parte académica todavía y principalmente en países desarrollados. Mi mensaje es que ya el biogás de todas maneras tiene un valor intrínseco, ¿verdad? Fácilmente aprovechable en sus países, al cual tenemos que darle la importancia del caso, ¿verdad? No tenemos que hacer gran cosa, ya el biogás está ahí, se puede aprovechar de manera más fácil. Esos son temas mucho de investigación todavía. Entonces, para concluir, eh, esta presentación me gustaría recordar un poco la importancia o el potencial que tiene la digestión anaeróbica para traer no solamente tratamientos residuales, sino sostenibilidad a nuestra región, ¿verdad? Entonces, algunos investigadores, en este caso Marcos von Sperling, también brasileño, ya desde hace varios años han estado hablando de que tiene que haber una diferencia. No podemos nosotros en los países en desarrollo, en nuestra región, usar los mismos criterios que usan los países desarrollados para seleccionar las tecnologías. Entonces vean que ellos, esos autores, asumen que en países desarrollados la eficiencia, confiabilidad, disposición de los requisitos de área van a ser los parámetros más críticos para seleccionar tecnologías. Por el contrario, en nuestros países, todavía en vías de desarrollo, eh, otros aspectos, no es que los anteriores no sean importantes, sino que otros aspectos probablemente sean más críticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los costos de implantación, muy importante los costos de operación, ¿verdad? También que el sistema se pueda sostener en el tiempo. Muchos sistemas quedan en Costa Rica, no sé en sus países, pero me imagino que puede ser similar, quedan botados, ¿verdad? Quedan tirados porque no hay plata, no hay dinero para pagar la energía eléctrica, por ejemplo. Eso es vital. Sostenibilidad en el tiempo de la planta a nivel ambiental, económico y financiero y simplicidad y robustez. Entonces, tenemos países en los cuales muchos de los elementos son importados, ¿verdad? Equipos, eh, 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 piezas, etcétera, son de otros países. Entonces, tenemos también una mano de obra menos calificada que los países desarrollados. Entonces, hay que tener sistemas que sean simples y robustos, que se puedan operar con los materiales que están disponibles a nivel local también. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos hablar también de la sostenibilidad de las plantas, ¿verdad? En el diagrama de flujo, ustedes tienen lo que se consideraría una planta de tratamiento convencional. Entonces,
Ahí es un diagrama de un sistema de lodos activados. Tengo una comunidad, tengo el tratamiento, tanque de aireación, sedimentador secundario y el agua que sale a un cuerpo receptor. Entonces, tengo los lodos que se generan, igual se genera bastante lodo en el sistema, los trato y los dispongo en un relleno sanitario en el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos. Vean que esto es un sistema totalmente lineal. Normalmente, en este caso, en todas, yo diría que todas, no conozco una excepción, incluso en Brasil, todas nuestras instituciones de operación de plantas de tratamiento o instituciones relacionadas con la reglamentación de las plantas de tratamiento, saneamiento, se enfocan casi que exclusivamente en la línea de agua. Un poquito en la línea de lodo, ¿verdad? Pero casi que mucho en la línea de agua. Entonces, el objetivo principal de esos sistemas y de los operadores es cumplir con la norma de vertido. Entonces, sistema lineal, eso es lo más importante. El agua se vierte en un cuerpo de agua receptor, entonces va a llegar a la naturaleza también. Se generan muchos lodos, o se generan lodos que, como les dije, en el mejor de los casos son enviados a rellenos sanitarios. En este caso específico, alto consumo energético, vimos que son 25 kilowatts por habitante por año. Eso repercute tanto los lodos como la energía en alta tarifa para el usuario, ¿verdad? Y sistema que resulta ser insostenible. Entonces, en Costa Rica hemos visto sistemas, no sé, por menos de 1 litro por segundo o 2 litros por segundo. Estamos hablando de, no sé, 100, 200 personas por ahí más o menos, en las cuales tienen que pagar hasta $400 de energía por mes. Tarifas muy altas, no las pueden pagar. La pagan el primer mes, cuando se dan cuenta que es cada mes, dejan de pagar, se corta la electricidad y el sistema ya está de adorno, ¿verdad? No pasa nada, no sirve. Al final, hasta hemos visto plantas desmanteladas totalmente, se las roban porque hay equipos de valor, etcétera, no salió operación y se pierde. Entonces son sistemas que son vistos como molestias por la comunidad. Nadie quiere una planta cerca de su casa, ¿verdad? Sistemas insostenibles no son los que recomendamos desde el punto de vista de sostenibilidad. Por el contrario, eh, tenemos sistemas, en este caso con reactor anaeróbico, también se pueden tener sistemas sostenibles con reactor aeróbico, con tipo lodos activados, ¿verdad? Pero es más sencillo hacerlo con esos sistemas. Entonces tenemos un sistema en el cual eh, algunos residuos sí irán al relleno sanitario, pero otros se pueden recuperar y, por ejemplo, la arena se puede lavar y usar en rellenos. Y más importante, el agua y el lodo se pueden valorizar en la agricultura, ¿verdad? Tienen nitrógeno, fósforo y potasio. Yo no entré en detalle en eso, nos centramos en el biogás, pero también se puede usar esos nutrientes y en nuestro caso, la charla que tuvimos, el biogás, puede servir para ser utilizado en la comunidad. Entonces, estamos cerrando ciclos en la comunidad de energía y de nutrientes también, ¿verdad? Entonces, ahí es un proceso circular. Vean que no estamos enviando el agua al río, que es una gran ventaja para no contaminar los ríos de nuestra región. Agua es para reuso, puede ser agrícola o no agrícola. Lodo, uso agrícola, o se puede restaurar suelos y sitios contaminados también, ¿verdad? Tema de erosión, tema de certificación. El lodo puede ser un arma importante para ello. Biogás, aprovechamiento energético. Aquí hay un papel central del reactor anaeróbico, por supuesto, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Y tenemos un sistema sostenible. Entonces, imagínense ustedes una comunidad en la cual yo le doy biogás, ¿verdad? Donde ellos puedan no tener que pagar el gas licuado de petróleo, que es un hidrocarburo, no tener que pagar gas para calentar agua, si fuera el caso, ¿verdad? Sino que se le pueda dar a la planta y no tener que, o ahorrar por lo menos algo en fertilizantes también. Entonces, la gente va a ver su plan de tratamiento no tanto como una carga, sino como una ventaja para ellos también. Entonces, por ahí, primero una baja tarifa, porque eso no consume energía y les puede generar hasta beneficios económicos a nivel de la comunidad también. Entonces, como les comenté, esto tendrá, porque este concepto existe también en países desarrollados, ¿verdad? Entonces, pero hay diferencias importantes a nivel de países en desarrollo y países desarrollados. eh, Temas de clima primero, que les comentaba, pero también cómo aprovecho los subproductos, ¿verdad? Entonces, en países desarrollados normalmente se le da un tratamiento muy avanzado a esos productos para producir bioplásticos, para producir pellets de bolitas de fósforo, digamos, ¿verdad? No necesariamente lo que tiene que suceder en nuestro país. Tenemos que encontrar vías más simples de aprovecharlo también. Para que el sistema sea realmente sostenible, toda la planta, eso es de Brasil también, ¿verdad? Este era un centro de investigación en Brasil que se llamaba Plantas de Tratamiento Sostenibles. eh,
creo que ya acabaron su sesión, pero hicieron una cantidad de trabajo increíble, mucho trabajo en esta línea para Brasil y algunos lo hemos traducido a español también, pero vean que tenemos varias fases que hay que gestionar, desde el alcantarillado sanitario, la fase líquida también, la fase gaseosa que vimos en nuestro tema de investigación y la fase sólida. Integrando todo eso, intentando sacar máximo partido de esos elementos, podemos tener plantas de tratamiento sostenible. Y finalmente, ya para terminar, el sistema anaeróbico con tratamiento aeróbico, en este caso, por ejemplo, filtro hídrico percolador, les comento que cumpliría con la mayoría de requisitos de calidad de nuestra región, ¿verdad? A nivel de materia orgánica y a nivel y también tiene un bajo costo operativo. Entonces vimos plantas, yo les enseñé que tienen ese proceso y que funcionan muy bien en Brasil, ¿verdad? Generan menos lodo y producen biogás, ¿no? Entonces el biogás puede ser aprovechado energéticamente, por lo menos tiene que ser quemado, pero eh, de manera de manera recomendada ser aprovechado para producir calor o producir energía eléctrica. Ahí se pueden evaluar diferentes opciones. Y por ahí hay un investigador en Brasil también que decía que el biogás y su aprovechamiento puede usarse como un motor para impulsar en nuestra región, ellos en Brasil, ¿verdad? Pero nosotros lo generalizamos a nuestra región, un saneamiento universal y sostenible, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que ese saneamiento anaeróbico tiene esa posibilidad, ¿verdad? Ese potencial y que es una ruta sostenible, ¿verdad? Claro que es difícil, que hay que poner su sistema de tratamiento y gestión, pero eso está muy estudiado en la literatura. Se puede aprovechar para lograr un saneamiento universal y sostenible en nuestra región. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos justo en el tiempo. Con eso espero que les haya dado una visión bastante amplia del tema, ¿verdad? Es bastante denso, sé que fueron 2 horas bastante complejas, ¿verdad? Pero quedo a su disposición para cualquier consulta y comentario. También ahí tiene mi correo electrónico. Y ahora abrimos un espacio para preguntas. No sé si María Paula quiere aportar algún comentario o ser la que modere. Sí, claro, don Eric, muchas gracias por su presentación, excelente. Fueron 2 horas bastante densas, pero bastante enriquecedoras. No sé si alguna persona tiene algún comentario, alguna pregunta que pueda levantar la mano también. Tenemos espacio. A ver, tenemos una pregunta acá de Laura. Laura, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Eric, te quería preguntar que vos mencionaste que a partir de 30,000 habitantes tiene sentido la digestión anaerobia. Sí, Entonces, quería preguntar, en plantas más pequeñas, entonces, ¿qué haríamos? ¿Haríamos digestión aerobia, aunque eso conlleve gasto de energía eléctrica? ok. Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Pues eso hay que valorarlo caso a caso. Entonces, normalmente, por ejemplo, en plantas más pequeñas, eh, cuando tenemos lodos, sí, se usa mucho la digestión aeróbica. Incluso hemos visto en plantas grandes digestión aeróbica, lo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces vean que en la digestión aeróbica lo que tendríamos es un sistema, un tanque con aireación donde básicamente esa estabilización se da por vía aerobia. Entonces eso no tiene mucho sentido en sistemas grandes por el costo. Otra alternativa para sistemas más pequeñitos también es no usar sedimentadores primarios, ¿verdad? Entonces, em, si estamos hablando de lodos activados, una opción es usar la variante que se conoce como lodos activados de aireación extendida, en la cual yo no uso un sistema de tratamiento primario, sino que es de una vez un reactor biológico, tiene mayor tamaño, mayor volumen, más energía, pero no genero lodo primario. Entonces ahí sí genero lodo secundario. Eh, yo sé que en nuestro país, en Costa Rica, se acostumbra aún así dar digestión al lodo secundario, pero normalmente es un lodo que ya está mucho más estabilizado. Primero no es lodo primario, que sí, totalmente putrescible, es lodo secundario y normalmente los requerimientos de estabilización van a ser mucho menores también. Entonces, para puntualizar, sí, puedo usar digestión aeróbica con el costo que eso conlleva o puedo usar otros procesos de tratamiento en la fase líquida que no generen nodo primario. ¿Ok? Una tercera vía también es usar en lugares de imitadores primarios
algo que se conoce como sedimentadores digestores, ¿verdad? O tanques sépticos, en los cuales se da la sedimentación del lodo y el lodo no lo saco como el sedimentador primario, sino que lo dejo sedimentar y se descompone ahí por vía anaeróbica también. Eso es menos común en sistemas grandes, ¿verdad? Por el tema de gestión del lodo, pero son varias opciones que hay que pensar durante el diseño del diagrama de flujo de la fase líquida y sólida, ¿verdad? De manera integrada y de las posibilidades de tratamiento a nivel de economía a escala también. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, doña Laura y don Eric. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Puede levantar su mano? Bueno, yo tengo otra. que Adelante. Sí, sí. ¿A partir de qué caudal de diseño de una planta o de qué número de habitantes sería ya factible económicamente aprovechar el gas, el biogás? Em, cuando hablamos de fase líquida, del reactor USB, digamos. Sí, fase líquida. Bueno, vieras que eso haría mucho. Nosotros pensamos que mientras no sea unifamiliar o una urbanización, que ahí sí probablemente sea muy poco biogás que hay que quemar por lo menos, eh, pero justamente lo que estamos intentando investigar en este momento y en Brasil también es sistemas muy simples que se pueden usar dentro de plantas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, hablemos, no sé, de 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, en donde usted pueda generar, sí, poquito biogás, porque es poca gente, pero que se pueda, por ejemplo, quemar el biogás con poco tratamiento, tal vez quitar el H2S, generar agua caliente y por lo menos usarlo en los lechos de secado que les comentaba, ¿verdad? Colocar una tubería de calentamiento y acelerar el tratamiento de secado, leche secado, o higienizar el lodo también. Entonces, son temas que todavía están en discusión, ¿verdad? Porque hay muchas opciones tecnológicas en la parte del calor también, de aprovechamiento del calor, que pueden ser ventajosas. Incluso puede ser generar agua caliente, por ejemplo, para darle a la comunidad y que se bañe con eso. O eh, todavía no se sabe a partir de qué población puede ser rentable, ¿verdad? Dependerá de cada país. O cocinar, ¿verdad? Que incluso se puede hacer dentro de la misma planta de tratamiento para cocinar en la planta o en la comunidad cercana también. Entonces, todavía no está muy claro esa cantidad mínima. Nosotros pensamos que sistemas arriba de unos 2.000 habitantes, 1.000 habitantes tal vez, se puede aprovechar eh, y tal vez no sea financieramente rentable, ¿verdad? Que no se va a ganar dinero con eso, pero sí va a ser un beneficio importante para la comunidad y muy importante, va a permitir que la planta sea más fácilmente aceptada, ¿verdad? Que muchas veces nadie quiere una planta cerca de su casa. Si usted le dice a la gente, ok, va a tener la planta, va a tener ese tema de cercanía a un sistema de tratamiento, pero vamos a darle gas para que cocine también. Muchas gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, también le pueden enviar un correo al facilitador del día de hoy, que lo tenemos en la presentación. Ah, bueno, ahí justamente puso el correo electrónico. Los, los links ¿Perdón? que mencionó, Sí, ¿a dónde están? los links y todos los materiales están en el aula virtual del ICAP. Yo envié, hay algunas personas que no han recibido su usuario, hoy los van a recibir, pero están disponibles en el aula virtual del ICAP. Con el usuario que les envié y la contraseña, pueden ingresar y van a tener todos los materiales disponibles. Igual si tienen algún tipo de problema, me pueden enviar un mensaje y yo se los resuelvo lo más rápido posible. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, don Eric, por su excelente presentación. Ya hemos llegado al final de la sesión sincrónica y pues como les estaba comentando también a doña Laura, le recomendamos pues revisar el campus virtual en el cual van a encontrar pues la presentación del día de hoy, también la grabación de la sesión y los materiales bibliográficos que don Eric nos facilitó para profundizar en el tema. Ha sido un honor para nosotros facilitar este espacio y me permito también agradecerles por parte de la GIZ y el ICAP por su valiosa participación. Entonces se pueden desconectar. Muchísimas Gracias. gracias.
Con mucho gusto. Ahí tienen el contacto también. Buen día para todos.